Hola jóvenes, los voy a ayudar un poquito, ¿ya? En referencia al control, ¿ya? Me di un tiempecito. ¿Qué es lo que dice el control? Crear dos proveedores nuevos. Entonces, para hacerlos acordar un poquito, XK01. Y aquí va el truco, ¿ya? Esperemos que ¿recuerdan el proveedor que ustedes crearon? ¿Ya? Pueden crear, ¿cierto?, un proveedor modelo, ¿ya? O sea, es decir, con el proveedor que ustedes crearon con su root, pueden colocarlo acá, ¿cierto? Y crearlo como modelo. O sea, se van a copiar algunos datos, obviamente no los datos de dirección y los datos de root, sino que los datos como por ejemplo la cuenta asociada y algunos otros datos que les va a servir para no volverlos a copiar acá. Entonces crean el root, ¿ya? Y aquí obviamente la sociedad que estábamos usando, ¿cierto? La organización de compra y el grupo de cuentas SEBA. Le dan Enter, ¿ya? Dice que ya existe. Yo lo había creado anteriormente. Entonces vamos a colocar 21, 8, 12, 4, 3, 1, 6, 39, raya 1. ¿Ya? Vamos a colocar ese. Y vamos a colocar señor. Señor no. Juan Carlos, ¿ya? Y le vamos a dar condición de búsqueda, ¿cierto? Y ustedes colocan la dirección, ¿ya? La región que habíamos colocado 13 y la ciudad que ustedes, ¿cierto? Algún teléfono, etcétera, etcétera. Le van dando Enter, ¿ya? Y aquí lo importante es que ustedes, que el root que colocaron acá, ¿cierto? Lo vuelvan a colocar acá y lo vuelvan a colocar acá. ¿Se recuerdan? ¿Ya? El ramo, como nosotros creamos a través de modelo, el ramo se copió y así le van dando Enter. No sé qué pasó aquí, le vamos a borrar mejor. ¿Ya? Aquí le vamos dando Enter, ¿cierto? Y todas las cosas se van copiando. ¿Ya? Y aquí la cuenta asociada es la cuenta asociada que tienen que elegir, la 30 o 300.000. ¿Okay? Le van dando Enter. La condición de pago era 30 días. Tienen que marcar ese flash que está acá, ¿ya? Y la condición de pago no se copió. Ya. Recordarles, ¿cierto?, que este tilde, ¿cierto?, es para que verifique, ¿cierto?, que no exista una duplicidad de factura cuando ustedes ingresen la factura, ¿ya? Que otra cosa importante, ¿ya? Que la moneda van a ingresarlo por CLP y a 30 días por el lado de las compras. Y estos dos tildes que tienen que estar verificados, ¿ya? Y aquí guardan, ¿ya? Y tenemos a don Juan Carlos Crea, ¿ya? ¿Qué más sigue el control? Dice que actualización de dos materiales. Pueden elegir cualquiera, ¿ya? Yo voy a elegir ese, ¿ya? Y las X significa que es el 400 y tanto, significa que ustedes tienen que crear el 400, ¿cierto? Con su número de usuario, 401, 2, 3, ¿ya? Yo voy a usar uno cualquiera, ¿ya? Y para ello, ¿cierto? Nos vamos a la MM01, ¿ya? Perdón, MM02. ¿Se recuerdan que lo que teníamos que usar, que son materiales que ya están creados, solamente tenemos que actualizarlo en el idioma español, ¿ya? Y hay dos cosas que tenemos que ver en el material, ¿ya? Por ende, ustedes van a marcar, ¿cierto? Colocamos ese material y yo voy a colocar el 1200 para que no toparme con el que ustedes van a crear, ¿cierto? Y vamos a modificarlo. Y tienen que marcar datos base 1, tienen que marcar contabilidad 1 para ver el precio, ¿ya? Y tienen que marcar stock de centro, ¿ok? ¿Ya? Entonces nosotros, claro, en ese centro, en el SD00, que es el centro que nosotros estamos utilizando en nuestra estructura, y a donde dice texto básico, nos vamos aquí, ¿cierto? Y le ponemos obviamente un texto más grande ustedes, bicicleta roja, ¿ya? Aro 29.
Hola jóvenes, los voy a ayudar un poquito, ¿ya? En referencia al control, ¿ya? Me di un tiempecito. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el control? Crear dos proveedores nuevos. Entonces, para hacerlos acordar un poquito, XK01. ¿Ya? Y aquí va el truco. ¿Ya? Esperemos que... ¿ya? Que ¿recuerdan el proveedor que ustedes crearon? ¿Ya? Pueden crear, ¿cierto?, un proveedor modelo. ¿Ah? O sea, es decir, con el proveedor que ustedes crearon con su root, pueden colocarlo acá, ¿cierto? Y crearlo como modelo. O sea, se van a copiar algunos datos, obviamente no los datos de dirección y los datos de root, sino que los datos como por ejemplo la cuenta asociada y algunos otros datos que les va a servir para no volverlos a copiar acá. Entonces crean el root. ¿Ya? Y aquí obviamente la sociedad que estábamos usando, ¿cierto? La organización de compra y el grupo de cuentas SEBA. Le dan Enter, ¿ya? Dice que ya existe... Ah, yo lo había creado anteriormente. Entonces vamos a colocar 21, 8, 12, 4, 3, 1, 6, 39, raya 1. ¿Ya? Vamos a colocar ese. Y vamos a colocar señor... señor no, Juan Carlos, ¿ya? Y le vamos a dar condición de búsqueda, ¿cierto? Y ustedes colocan la dirección, ¿ya? La región que habíamos colocado 13 y la ciudad que ustedes, ¿cierto? Algún teléfono, etcétera, etcétera. Le van dando Enter, ¿ya? Y aquí lo importante que ustedes, que el root que colocaron acá, ¿cierto? Lo vuelvan a colocar acá y lo vuelvan a colocar acá. ¿Se recuerdan? ¿Ya? El ramo, como nosotros creamos a través de modelo, el ramo se copió y así le van dando Enter. No sé qué pasó aquí, le vamos a borrar mejor. ¿Ya? Aquí le vamos dando Enter, ¿cierto? Y todas las cosas se van copiando. ¿Ya? Y aquí la cuenta asociada es la cuenta asociada que tienen que elegir, la 30 o 300.000. ¿Okay? Le van dando Enter. La condición de pago era 30 días. Tienen que marcar ese flash que está acá. ¿Ya? Y la condición de pago no se copió. Ya. Recordarles, ¿cierto?, que este tilde, ¿cierto?, es para que verifique, ¿cierto?, que no exista una duplicidad de factura cuando ustedes ingresen la factura. ¿Ya? Que otra cosa importante, ¿ya?, que la moneda van a ingresarlo por CLP y a 30 días por el lado de las compras, y estos dos tildes que tienen que estar verificados. ¿Ya? Y aquí guardan, ¿ya? Y tenemos a don Juan Carlos creado. ¿Ya? ¿Qué más sigue el control? Dice que actualización de dos materiales. Pueden elegir cualquiera. Ya, yo voy a elegir ese. ¿Ya? Y las X significa que es el 400 y tanto. Significa que ustedes tienen que crear el 400, ¿cierto? Con su número de usuario. 401, 2, 3. ¿Ya? Yo voy a usar uno cualquiera. Y para ello, ¿cierto? Nos vamos a la MM01. ¿Ya? Perdón, MM02. Se recuerdan que lo que teníamos que usar, que son materiales que ya están creados, solamente tenemos que actualizarlo en el idioma español. ¿Ya? Y hay dos cosas que tenemos que ver en el material. ¿Ya? Por ende, ustedes van a marcar, ¿cierto? Colocamos ese material y yo voy a colocar el 1200 para que no toparme con el que ustedes van a crear, ¿cierto? Y vamos a modificarlo. Y tienen que marcar datos base 1, tienen que marcar contabilidad 1 para ver el precio, ¿ya? Y tienen que marcar stock de centro, ¿ok? ¿Ya? Entonces nosotros, claro, en ese centro, en el SD00, que es el centro que nosotros estamos utilizando en nuestra estructura, y a donde dice stock básico, nos vamos aquí, ¿cierto? Y le ponemos BC, obviamente un texto más grande, ustedes, bicicleta roja, ya, aro 29,
show. ¿Ya? Y después le damos enter. ¿Ya? En este caso volvemos atrás. ¿Ya? Seguimos en la viñeta y nos vamos a la viñeta que nosotros dijimos stock de centro. Nos vamos directo ahí. Y en stock de centro, en los datos adicionales, ya nosotros le ingresamos el idioma español. ¿Ya? Y ingresamos bicicleta roja. O lo que ustedes quieran. ¿Ya? Y otra cosa que yo les pedí, ¿cierto? Volvemos para atrás con la flecha verde, es que vean el precio. ¿Ya? Y eso se ve en contabilidad 1. ¿Ya? En este caso, esta bicicleta tiene un precio de $1.250 porque está en USD. ¿Ya? Nosotros tenemos que saber el cálculo del tipo de cambio para poder después comprar. ¿Okay? Y grabamos. Se grabó. Ya. Que lo que digo yo, que tenemos que confeccionar la solicitud de pedido ahora. ¿Ya? Ahora, ustedes tienen que utilizar los dos materiales que están acá, obviamente. ¿Ya? Tienen que crear dos. Pero cuando nosotros creamos la confección del pedido de compra, ustedes pueden usar 3 unidades de uno y 2 unidades del otro. ¿Ok? Entonces, a través de la transacción M51N, creamos la solicitud de pedido primero a existencia. Esta es una compra de existencia porque es un material codificado. Compra de bicicletas para stock. Ya voy rápido para hacerlos acordar, ¿cierto? Yo les recuerdo que en la posición no iba nada porque automáticamente no hay ningún match code que diga qué es lo que va ahí, sino que se te marca automáticamente cuando uno la va creando. La imputación, yo para recordarle un poco, ¿cierto? Yo les dije que no va nada, ¿ya? Porque es una imputación de existencia, no va cargado a ningún tipo de imputación, objeto de imputación distinto. Es decir, no es un cargo directo, a eso me refiero. Y la posición tampoco va a nada. Lo que quiere decir que no vaya a nada no quiere decir que no signifique nada. Dice que es una compra normal, que no es un servicio ni ninguna de estas cosas. Entonces nosotros colocamos el material, en este caso el mío es el 1200, el que acabo de crear, ¿cierto? Yo voy a comprar 5 unidades en el centro CD00, el que estamos utilizando. Y bueno, aquí vamos viendo lo que nos va pidiendo, ¿cierto? ¿Ya? Dice el grupo de compras, y el grupo de compras debe estar acá. ¿Ya? Y nosotros estamos usando Norteamérica. ¿Ya? Vamos haciendo el enter y dice que la fecha de entrega, pero en este caso no me voy a preocupar de eso. ¿Ya? Y voy a grabar mi solicitud de pedido. Entonces la 40, ¿ya? Y para hacerlo recordar, que dice después que confecciono un pedido de compra de las 5 unidades que yo ya hice la solicitud de pedido. El material será el CLP con un precio aproximado al precio variable. No se olviden que por ejemplo el precio que yo tenía del material era de $1.250, ¿ya? Entonces voy a sacar el cálculo. 1.250, supongamos a 680, lo voy a hacer de 850.000 pesos cada bicicleta, ¿ya? Es un dato aproximado que yo voy a usar entonces en el 21N para crear el pedido. Nuestro proveedor Juan Carlos, digamos el proveedor que yo acabo de crear, ¿ya? Es un pedido estándar, la organización de compra nos pide acá, pero lo que vamos a hacer automáticamente es colocar la solicitud de pedido, ¿ya? Que en este caso era la número 40 para que se me copien los datos. ¿Se recuerdan eso? Ya. Entonces solamente se copiaron, ¿cierto?, los datos de la bicicleta roja en este caso, y tengo que colocar la organización de compra que nos está pidiendo. Veamos qué otras cosas nos pide, le damos enter, ¿ya?
Bueno, otra cosa que nos pedía era el precio. Y yo le di el precio de 850.000 pesos, si recuerdan. Entonces, ¿qué más nos pide? Dice que hay una diferencia de tipo cambio. Obviamente el precio es mayor en este caso por el tipo cambio que está ahí. ¿Qué va a pasar contablemente? Ya, contablemente va a pasar que nos va a elevar la existencia. Entonces grabamos el pedido. Y se grabó con el 32. Ya, quizá abajo sale, ¿cierto? ¿Qué más nos dice? Dice que ya, y recepcionamos el total de los materiales, que en este caso son los 5, ya, el 32, y nos vamos a la transacción Migo, ya. Hacemos una entrada de mercancía, ¿ya? Con una referencia de pedido, ¿cierto? Es así lo que tenemos que hacer. Y con el pedido 32, ¿ya? Guía de despacho, podemos colocarle 1, 2, 3, 4, 5, un número, ¿cierto? Algún texto. Recep OK o recibido OK. Ustedes ya lo colocan mejor. Ya, ¿qué más? Decimos que la posición está OK, nos va a pedir un almacén, colocamos el almacén del centro, que lo podemos buscar acá, y elegimos el FG00. ¿ya? Elijan ese porque hay un tema de parametrización. Después, cuando nosotros recibimos la posición OK, ¿cierto? De las 5 unidades, que las cantidades están acá, la cantidad que nosotros tenemos que recibir, verificamos y nos tiene que decir que el documento está OK. Y recién ahí contabilizamos. Ya. Contabilizado, ¿cierto? Nosotros podemos visualizar lo que acabo de hacer, el número 43. En este caso es el mismo que está acá. Y un Enter. ¿Ya? Y automáticamente se crea, ¿cierto? Un documento financiero, el primer documento financiero, que lo podemos visualizar también. ¿Ya? Ahí está el tipo cambio, ¿cierto? Ingresó a inventario 3.593.000 y hay una diferencia de tipo cambio de, acá de 6.56. Es decir, ingresó al almacén, inventario o existencia, mercadería, ¿cierto? A una cuenta puente que yo les dije que se llama factura por recibir de 4.250.000 pesos. En este caso, cuando nosotros hagamos la verificación de factura, esto se va a saldar. ¿Ok? Ya, eso es lo primero. Después, ¿qué nos dice? ¿Ya? Recibimos los 4.250.000. ¿Qué nos dice en la prueba? O en este caso, devolvemos un material. ¿Ya? Es decir, nosotros vamos a tener 4 unidades para verificar de factura. Entonces, vamos a la transacción Migo de nuevo, ¿cierto? La pueden buscar acá por el menú también. Y decimos devolución. No estamos anulando nada, estamos devolviendo, ¿cierto? Devolvemos del mismo documento de mercancía que nos dio anteriormente, le damos Enter, ¿ya? Y estamos devolviendo cantidad 1. ¿Ok? Y aquí le decimos condiciones en malas condiciones, una cosa así. Ustedes tienen que colocarle posición OK, verificamos. Nos pide un tipo de movimiento y vamos a ver dónde nos pide esto. Aquí le vamos a decir que en malas condiciones debe haber una texta no completado, deteriorado, ¿cierto? Y le decimos verificamos. OK, y contabilizamos. OK. Entonces,
Entonces, la contabilización la visualizamos, el número 44, ¿cierto? El documento de material que nos presentó, y debería ser la contabilización, la reversa de la contabilización, pero por una unidad, en este caso por 850.000 pesos, veámoslo. Exacto. ¿Ok? Eso es, ¿ya? ¿Qué más nos dice? El examen, verificamos la factura, y esto es re fácil. Con la transacción miro, ¿ya? Entrada de factura, ya colocamos una fecha de factura que podría ser la misma fecha de hoy día. Ya, dijimos que vamos a colocar un número de factura, dijimos que va a ser en moneda CLP y dijimos que va a ser exenta de impuestos. ¿Ya? La factura, si ustedes lo piensan, ¿por cuánto nos tiene que llegar? ¿Ya? Nos tiene que llegar, el pedido debe estar hecho de 4.250.000, ¿ya? Por menos 850.000 pesos. Es decir, son 3.400.000. ¿Ya? Le voy a colocar un peso para que ustedes vean en el saldo automáticamente que si es verdad lo que nos dice el sistema. 1, 2, 3, 32. ¿Ya? Ahí va a salir por 3.399.000, algo así. Está trabajando, está pensando. Creo que está pensando mucho. Para mientras se nos fue Zap. Pero eso no es problema para volver a conectarse. Ya. Oh, algo pasó, chiquillos. Estamos de vuelta, ¿cierto? Colocamos el pedido. ¿Ya? Le damos Enter. Y claro, nos da los 3.400.000, que era lo que yo creía que eran los 4.250.000, menos la bicicleta que devolvimos. Entonces el importe es 3.400.000. Y aquí nos tiene que dar un saldo cero. ¿Ya? Y aquí colocamos la fecha base, digamos, en este caso, que fecha base usamos. Podemos usar la misma fecha base porque nos estamos pagando a 30 días, lo vamos a pagar a 30 días. En los detalles, ¿cierto? Nos verificamos que lleve una asignación, cualquier cosa, y nada más, ¿ya? Y verificamos la factura, está en cero, señor Juan Carlos, ok. Y eso es, nos dio esa factura, ¿cierto? Después con la transacción 1004, ¿ya? Podemos visualizar lo que hicimos, ¿ya? Y en el documento subsiguiente, estas cosas son ya enseñadas, espero que sean aprendidas. Colocamos, ¿cierto? O verificamos, ¿cierto? Que esta es la contabilización contable. En este caso se salda, ¿cierto? Facturas por recibir, la cuenta puente que le digo yo, está saldada, está por los 4.250.000, menos una bicicleta, ¿cierto? Y ahora se carga los 3.400.000 y queda la obligación de pago al proveedor. ¿Qué más dice el ejercicio? Completamos todo esto, ¿cierto? Obviamente con una factura, y después tienen que hacer, ¿cierto? La confección de un pedido, ¿ya? La recepción total y la verificación de factura. Pero esto, para solo darle el dato, hay que hacerlo de la siguiente manera. Van a crear, ¿cierto? Un pedido.
van a crear el pedido que les dije, ¿cierto? Con la M21N van a crear, ¿cierto?, el proveedor. ¿Ya? En este caso voy a llamar a otro proveedor, que en este caso soy yo, parece. ¿Ya? Y lo importante acá, ¿ya?, que ustedes lo van a crear desde cero, ¿cierto? No es un material codificado, y lo importante acá es una imputación de centro de costo. ¿Ya? Yo les doy la cuenta, les di la cuenta y les di, ¿cierto? Y van a colocar el centro costo, repuesto de bicicleta o lo que ustedes quieran colocarle. ¿Ya? Vamos a pedir una unidad nomás para hacer el ejercicio y nos va a costar 1000 pesos para hacer el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Lo importante acá, ¿cierto?, que nos está pidiendo algunos datos entre moneda, SLP, obviamente. Nos va a pedir todos estos datos que no los tenemos ingresados. Prohibido decimal, entonces ustedes le sacan esto, ¿sí? ¿Ya? 1000 pesitos. ¿Ya? Entre organización de compra, se recuerdan que estos datos están acá arriba. ¿Ya? Y la organización de compras está por acá. Unidad media 1. No existe. Cada uno. Creo que aquí nos equivocamos. Voy a pedir una unidad, no 1000 unidades. Ya. Grupo artículo. Nos está pidiendo un grupo de artículos, entonces lo vamos a ingresar. Bikes, le vamos a dar. ¿Qué más? Le estamos dando enter, ¿cierto? Ya. Y aquí es donde le digo yo que nos pide la cuenta mayor y el centro costo, y ustedes van a elegir, ¿ya?, la primera parte del ejercicio, ¿cierto? Una cuenta mayor de esta y un centro costo de esto. ¿Ya? Ustedes lo eligen. ¿Ya? Yo en este caso voy a elegir esa. Y centro costo voy a elegir ese mismo. Y grabamos el pedido, ¿cierto? Y eso es, jóvenes. Después, ¿qué les estoy diciendo? Tienen que recepcionarla, verificarla, ¿cierto? Y obviamente en un papel, cuando ustedes me hagan el control, me dicen todos los números de documentos, ¿cierto?, asociados a todo lo que hicieron ustedes para yo revisar esta parte. Ya, la segunda parte, la lista de solicitud de pedido, ¿cierto?, la lista de órdenes de compra, la lista de solicitud de pedido está en la transacción M5A, ¿ya? En la lista de órdenes de compra está la en la M2L, ¿ya? Lista de recepción está, esa se la voy a dar como tarea, ¿ya? Está MB51, MB52 y así van buscando, ¿ya? Después, obviamente, dos cosas voy a pedir con esta información. O sea, perdón, una cosa voy a pedir con la información de arriba, y solamente es cierto que hagan un análisis de código material y es una comparación entre los solicitados inicialmente y los recepcionados, cantidad de valores. Y aquí me tienen que dar, obviamente, una información o como que le están reportando, ¿cierto?, esto al gerente. ¿Sabe qué, gerente? Acá hubieron más compras de tales códigos materiales, ¿cierto? Los precios fueron tales, ¿cierto? Se compraron este día tantos materiales, en el sistema tenemos tantos materiales, ¿cierto? Etcétera, 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 ¿ya? Y la cosa 2, ¿cierto? Se necesita una lista de las facturas con fecha de su sumatoria, ¿ya? Elegí una transacción, ¿ya?, para sacar el listado de facturas, ¿cierto? Y ustedes van a llevarlo, ¿cierto? Tienen, en ese sentido van a colocar ustedes obviamente algunas fechas, ¿cierto? En la primera parte, yo les dije que lo dividían en dos partes. En la primera parte ustedes van a colocar, ¿cierto?, una fecha. En esa fecha van a colocar, ¿cierto?, la fecha
la fecha de confección, como dije, y la fecha de pago. Entonces, colocando, ¿cierto?, la fecha de confección, la fecha de pago, ¿cierto?, ustedes van a llevar un Excel, ¿ya? Y nos vamos a guiar, ¿ya? Ya, a ver, ¿cómo lo explico? Las facturas con fecha, documento, los primeros días del día del mes, es decir, desde el 21 de, perdón, desde el 1 de septiembre, ¿cierto?, al 10 de septiembre, todo yo lo que digo, sí, se pagarán al contado, ¿ya? Es decir, hay algunas facturas, ¿cierto?, que nosotros hicimos en el ejercicio anteriores, ¿ya? Se van a pagar al contado. No nos vamos a fijar en la fecha de pago del documento, ¿ya? Las fechas que están con posterior al día 10 se van a pagar a 30 días y las facturas que están posterior al día 20, es decir, posterior a hoy día 21, ¿cierto? Posterior a este día, se pagan a 45 días. Entonces usted va a tener que explicarle a tesorería, ¿cierto? La nómina que nosotros tenemos que pagar, ¿cierto? Me hace lo que usted quiera, un gráfico, lo que sea. Y la última parte, ¿cierto? Algún resumen o algún informe estadístico que usted estime pertinente, ¿ya? Compre materiales, ¿cierto? Un gráfico, no sé, lo que usted quiera hacer, ¿ya? Con algún proveedor, los proveedores más vendidos, ¿ya? Perdón, los proveedores que más le compramos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? Eso, y eso es todo lo que se está solicitando. Que le vaya bien. Chau.